En El Abogado Responde, hoy saludamos desde el bufete de Cobo Serrano a Begoña Díaz Ropero. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcos. Traemos hasta nuestra antena un tema controvertido que es el de los alimentos a los hijos mayores de edad. Vamos a explicar un poquito en qué consiste lo que queremos explicar. Cuando se produce una ruptura matrimonial, un divorcio, ya sabemos que el cónyuge no custodio debe pasar una pensión de alimentos a sus hijos, pero hay dudas sobre si dichos alimentos se deben prestar hasta la mayoría de edad o también después de que los hijos cumplan 18 años. Siempre hemos pensado que no sería necesario entonces, pero las cosas son distintas, ¿no? Los padres, ¿hasta cuándo, hasta qué edad deberíamos de pagar una pensión de alimento a los hijos en este caso? Bien, vamos a tratar este tema desde un punto legal, por supuesto, y no moral, pues todo el mundo piensa que el deber de alimentar a los hijos no cesa nunca, persiste toda la vida. La cuestión está regulada en el Código Civil, especialmente los artículos 142 y siguientes, y no se establece un límite de edad. Con la mayoría de edad, es decir, con los 18 años, no cesa la obligación de alimentos de padres a hijos, ya que este solo hecho no es suficiente si no se puede acreditar que el hijo posee sus propios medios de subsistencia. Pero hay que tener en cuenta también que en las circunstancias actuales, los alimentos del hijo mayor de edad, al igual que la pensión compensatoria establecida en casos de separación y divorcio, no puede considerarse como una especie de renta vitalicia a la que se tiene derecho cualquiera que sean las circunstancias que concurran en cada caso. Todo ello también como medida de defensa de los padres frente a determinadas situaciones que se presentan en relación con los hijos mayores de edad. También quiero señalar que, pese a que en el programa de hoy nos vamos a centrar en el tema de alimentos a hijos mayores, esa obligación de alimentos que se establece en el Código Civil existe entre más parientes, concretamente entre los cónyuges recíprocamente, y también la obligación es recíproca entre padres e hijos e incluso entre hermanos. Y desarrollando conceptos, abogada, cuando referimos prestar alimentos, no es solo que no le falte de comer, ¿no? Evidentemente. Efectivamente, el concepto de alimentos, el concepto legal, comprende todo lo que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica. Y también se comprenden lo necesario para la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. ¿Y ambos padres están obligados a pagar pensión de alimentos a sus hijos mayores de edad? Sí, ambos padres están obligados por igual. Sin embargo, puede darse el caso, que se da en muchas ocasiones, en que el hijo mayor de edad conviva con uno de los padres, en cuyo caso el padre con el que convive ya le está prestando esa ayuda facilitándole el alojamiento y el alimento diario, así como el resto de beneficios que se obtienen conviviendo con un padre o una madre. Por lo tanto, en este caso es el padre con el que no convive el que colabora económicamente, es decir, el que presta esa pensión económica. Pero será revisable la economía de esos padres, existirá alguna cuantía determinada, un mínimo o alguna directriz de la ley que fije la cantidad que se considera adecuada como pensión. En la ley no existe determinada la cuantía, la ley lo que marca es una regla, que es que la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Pero no obstante existen unas tablas orientadoras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial que no son vinculantes, pero como su propio nombre indica sí que sirven de orientación y se calculan en función de los ingresos, como marca la ley, del número de hijos y se corrigen con el factor, geográfico-social, que es el de la comunidad autónoma y la localidad en la que vive esa familia. Y ahondando más en las premisas jurídicas, ¿existe algún motivo legal por el que la obligación de prestar alimentos a los hijos termine? Sí, existen varios y se encuentran recogidos en el artículo 152 del Código Civil. Entre ellos, el más evidente es la muerte de cualquiera de ellos. El segundo es la imposibilidad del obligado a prestar alimentos de continuar pagando dicha pensión sin desatender sus propias necesidades, es decir, la imposibilidad económica de prestarlos. El tercero es el caso que se produce mayoritariamente en el caso que nos ocupa, que es el de los hijos mayores, que es cuando el alimentista puede ejercer un oficio, profesión o industria, o incluso que haya mejorado de fortuna. El cuarto es cuando el alimentista hubiese cometido una falta de las que dan lugar a la desheredación. Y el quinto y último, también muy relacionado con el tema que nos ocupa, es cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de aquel provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo. Como sabemos, desgraciadamente no son pocos los casos en que los hijos mayores de 20 e incluso 30 años que conviven con sus padres por necesidades económicas
y no pueden vivir de forma independiente. Dentro de estos casos se encuentran los hijos mayores que se han esforzado en sus estudios, se han buscado empleo y que ayudan a sus padres en casa como pueden. Pero también están los que ni estudian, ni trabajan, ni se esfuerzan y que no solo no ayudan en casa, sino que incluso maltratan de palabra, incluso de obra a sus propios padres. El problema puede surgir cuando este hijo mayor de edad quiere tener una dependencia económica de los padres, pero no está dispuesto a respetarlos. El Código Civil obliga legalmente a obedecer a los padres mientras se permanezca bajo su potestad y a respetarles siempre, es decir, bajo la potestad se está hasta los 18 años, pero después siempre hay una obligación de respetarles. Me dice usted, por tanto, señora Díaz Ropero, que rotundamente y por referir términos coloquiales, en los casos donde se demuestre que los hijos no se esfuerzan, que son vagos, que son vividores, entre comillas, sí ahí legalmente pudiera desaparecer esa obligación de prestar alimentos a los mismos. Sí, desaparecen legalmente los casos que he mencionado, porque esta obligación legal de alimentos no debe constituirse en la aliada de aquellos que, habiendo perdido todo respeto y consideración hacia sus progenitores, hasta el límite de haber llevado la convivencia familiar a extremos insostenibles y habiendo demostrado total desinterés por completar su formación y procurarse un puesto de trabajo, pretenden instalarse en el domicilio paterno y vivir a costa de sus padres de por vida. Se trata de una obligación legal, esta de alimentos, que no es incondicional, como sucede en los menores de edad, de forma que solo tendrá que prestarse si se encuentra en su periodo de formación por causas ajenas a su voluntad, o sin trabajo, o no tiene medios económicos. El Tribunal Supremo ha venido a apoyar la idea de que la mayoría de edad supone la plena capacidad para todos los actos de la vida civil y trae como consecuencia la plena independencia personal y económica. Si por las circunstancias cada vez más frecuentes el hijo sigue conviviendo con los padres y no tiene independencia económica, deberá ser consciente de que la convivencia familiar es en el más estricto sentido del término, con lo que la misma supone para las personas que componen la familia. Por lo tanto, si se decide vivir de forma independiente, el coste de la independencia debe asumirlo el hijo, salvo que demuestre, como ha señalado, insisto, el Tribunal Supremo, que su nueva vida está desasistida de sustento diario, alojamiento, vestido, asistencia médica y en determinados supuestos de instrucción cultural y profesional. Y sobre todo tiene que demostrar que esas circunstancias se deben a una incapacidad permanente, total y parcial de realizar trabajos retribuidos. Claro, pero fíjese que disyuntiva, ¿no? Que evidentemente hablamos de que estamos empleando términos jurídicos y saltándonos la parte moral, pero tenemos que prestar esa pensión de alimenticia a hijos mayores de edad que, por otro lado, al tener la mayoría de edad, podrán elegir, podrán decidir libremente sin depender de esos padres que le están dando el sustento. O también se tienen que atender a las normas como si fueran menores de edad y en ciertos aspectos reconocer que legalmente siguen bajo la potestad de esos padres. Sé que es una pregunta ardua y complicada, pero seguro que muchos oyentes, Begoña, se la están haciendo. A ver, la patria potestad desaparece a partir de los 18 años. Pero lo que sí existe es una obligación de respeto a los padres siempre. Por lo tanto, es evidente que con un hijo mayor de 18 años tiene plena capacidad civil para hacer lo que quiera, pero si convive en el domicilio con sus padres tiene la obligación de respetarles y en función de tal respeto, por lo menos mantener una convivencia sana, educada y respetuosa y respetar las normas de convivencia que existan en esa casa. Y, por supuesto, ayudar en lo que puedan y contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, tales como los gastos corrientes o el alimento propiamente dicho. En fin, mantener una convivencia normal y un respeto entre los miembros de la familia. Quiero, abogada, pensar en que no se haga gala al famoso dicho de vive de tus padres mientras no puedas vivir de tus hijos. A ver si aquí al final se hace justicia en los casos que haya, que evidentemente cuando hemos traído el argumento hasta nuestra antena es porque se dan en lo cotidiano y en nuestra sociedad actual. Doña Begoña Díaz Ropero, gracias a usted y al gabinete y bufete de Cobo Serrano por estar con nosotros. Gracias, Marcos.